Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día vamos a continuar nuestra serie que se llama Errantes y Luchadores. Estamos en el libro de Génesis durante el verano y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momentico. Pero antes que eso, les queremos dejar saber que tenemos una aplicación, es una manera de conectarse con nosotros y tenemos muchos eventos que van a estar en este verano, esperemos que los vemos ahí muy pronto. Y también les queremos invitar en persona a nuestro servicio online. A las 11:30 tenemos un servicio en español y a las 10 tenemos una en inglés. Eso es todo por hoy, iglesia, y muchas gracias una vez más por estar aquí. En el día de hoy vamos a estar meditando en Génesis capítulo 22, que es la cúspide del crecimiento de fe de Abraham. Pero quiero iniciar haciendo una pregunta bastante inquietante. ¿Cuál es la diferencia de Abraham en Génesis 22 obedeciendo a Dios para sacrificar a su propio hijo y un asesino moderno que cometa un crimen y nos diga que lo ha hecho supuestamente por una dirección divina? ¿Estaría Dios promoviendo violencia o el asesinato en Génesis 22, en la experiencia con Abraham? Vamos a descubrirlo en el desarrollo de este pasaje. El título que tenemos para el día de hoy es Caminar por Fe. Así que acompáñeme leyendo los primeros 14 versículos de Génesis 22. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo.
A ese sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Voy a comenzar prácticamente por la conclusión de este mensaje, de este sermón. Porque la enseñanza clara, central de este pasaje, que narra el sacrificio supuesto que Abraham iba a hacer con respecto a su hijo, nos afirma que es Dios quien ha provisto el verdadero sacrificio, un sacrificio adecuado y necesario para que se hiciera justicia, justicia divina, a causa del pecado del ser humano. Y así, por medio de este acto, Dios entonces iba a poder proveer perdón y salvación eterna. Este es un relato que ilustra lo que Dios sí iba a hacer más adelante, tiempo después. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo en forma humana, cuando se encarnó el Hijo de Dios haciéndose hombre. Esta es una narración tipológica, es decir, que representaba algo que iba a suceder más adelante en el futuro. Posiblemente usted necesite mayor explicación de por qué es necesario un sacrificio sustitutivo, o sea, un sacrificio en nuestro lugar, en lugar de nosotros, para poder ser perdonados delante de Dios. Déjeme decirle lo siguiente. El Evangelio nos enseña que solo el sacrificio de Cristo en la cruz es el perfecto sacrificio para que Dios pueda darnos perdón de pecados a todos aquellos que Dios ha llamado a ser parte de su pueblo. Este es el sacrificio suficiente, perfecto, por el cual Dios puede otorgar el perdón de los pecados y la vida eterna. Este sacrificio es perfecto para librarnos de la condenación eterna. El Evangelio de igual manera nos enseña que solo es posible la salvación en Cristo por ser el único que podía pagar el precio exigido. Sangre inocente, es decir, sangre de alguien que nunca pecó. Y por lo tanto este es el precioso precio que fue pagado en el sacrificio hecho en la cruz. El Evangelio también nos enseña que nosotros los pecadores somos llamados al arrepentimiento para reconocer nuestro pecado, nuestra necesidad y también nuestra incapacidad de salvarnos a sí mismos. Si no reconocemos nuestra incapacidad, entonces no estamos teniendo una verdadera fe bíblica. Por eso es que Cristo es el Cordero Pascual o el Cordero que murió en nuestro lugar, haciendo un sacrificio sustitutivo. Todos estos beneficios los recibimos mediante la fe. Todo este beneficio del perdón y de la salvación es mediante la fe, creyendo en quién es Cristo y en la obra que Él ha hecho en la cruz. Todos estos beneficios nos son dados no por nuestros méritos, sino por la libre voluntad de Dios expresando su gracia. Ahora, la hermosura de este pasaje es que nos muestra de una manera tipológica el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo es que Dios nos ha amado y cuál es el costo de ese amor? Esta manera tipológica, este anuncio anticipado, lo que nos está mostrando es justamente que Dios entregó a su propio Hijo, a Jesucristo. Por eso el lenguaje que Dios usó con Abraham es: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, porque ese era realmente el costo de que iba a pagar Dios el Padre en la cruz entregando a Jesucristo. Este pasaje ya estaba anunciando lo que más tarde diría Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este pasaje ejemplifica el costo tan alto que Dios pagó por amarnos.
Lo hace mostrándonos la entrega, el sufrimiento, la agonía y la obediencia de Abraham, lo cual fue un tipo de lo que Dios haría al enviar a su hijo a morir en la cruz. Abraham tuvo que caminar 3 días de agonía. Esto es comparable a lo que la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios es el proveedor de salvación para su pueblo, y este es el tema central y el más importante de la narración de Génesis 22. Yo sé que cuando estamos hablando de un sacrificio sustitutivo, esto amerita una mayor explicación. Sin embargo, hoy me voy a detener un poco. Voy a confiar en que usted tiene una información mínima acerca del porqué del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Si no, siéntase con toda libertad de contactarme por mi correo electrónico si usted necesita una mayor explicación de por qué es necesario un sacrificio en nuestro lugar, como fue el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué no voy a ahondar más sobre el tema central de este pasaje? Porque si bien este pasaje es extremadamente hermoso en su tipología del sacrificio de Cristo, como cordero muriendo en nuestro lugar, también es un pasaje bastante difícil que tristemente se ha prestado para grandes y distorsionadas aplicaciones y enseñanzas superficiales que se han vuelto muy populares en el ámbito religioso y cristiano. Ha habido casos de personas que han dicho que Dios los ha guiado a cometer violencia y asesinato, supuestamente haciendo la voluntad de Dios. También se ha promovido un concepto de una fe emotiva, instintiva, una especie de fe salto al vacío o una fe ciega, que podríamos llamarle así, disociada de la razón, una fe meramente emocional. Y el texto no enseña ninguna de estas cosas. Por eso quiero hacer una comparación. Si alguien viene y le quita la vida a otra persona por motivos de ira, celos, venganza, egoísmo, intolerancia, porque está convencido que matarlo es hacer un bien, por locura, por maldad, concluimos que esa persona es un asesino y que todo el peso de la ley debe caer sobre esa persona. Que esta persona debe ser juzgada para que se haga justicia. Y si la ley y el juicio determinan que la pena por el crimen cometido es la pena de muerte, una vez que se ejecuta la sentencia, a la persona se le quita la vida, pero quien ejecuta esta sentencia no es considerado un asesino, sino que este acto es considerado un acto de justicia. A pesar de que en ambos casos el resultado es el mismo, es quitar la vida a alguien. La gran diferencia está en las motivaciones, en el por qué se le quita la vida. Un evento es declarado asesinato y el otro es declarado justicia. Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio de holocausto, lo cual quiere decir en la Biblia, el holocausto era un sacrificio de entrega total que ofrecía a aquel que se reconocía pecador y que estaba arrepentido y que estaba agradecido por el favor y la gracia de Dios que le había alcanzado. Así que lo que Dios estaba mostrando con el supuesto holocausto o sacrificio de Isaac, porque recuerde que Dios no permitió que se llegara hasta el final, hasta cometer en sí el sacrificio. Lo que Dios estaba mostrando era cuál era la condición del hombre ante Dios, que merece morir por ser culpable, pero también estaba mostrando la acción de Dios de proveer un sacrificio suficiente y sustitutivo en lugar de, para así
reemplazar al pecador con un sacrificio que pudiera beneficiar al ser humano. En otras palabras, Dios estaba tipificando y ejemplificando la necesidad de una muerte por justicia para dar al hombre perdón, aceptación y salvación. Lo que incomoda en la narración de Génesis 22, lo que molesta, es que si al final el sacrificio no iba a ser el de Isaac, un ser humano, sino el de un animal, ¿por qué desde el comienzo Dios no le dijo eso a Abraham? ¿Por qué le hizo creer que iba a sacrificar a su propio hijo? Dios estaba tipificando que el verdadero sacrificio que tiempo después Él iba a proveer, sí sería el sacrificio de un ser humano, el propio Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el unigénito Hijo de Dios. Por eso, en la parte inicial, en la tipología de Génesis 22, se incluyó el ropaje de la naturaleza humana a través de Isaac. El que Isaac haya sido incluido en este sacrificio, yo sé que ha sido controversial y ha dado lugar a malas interpretaciones y malas aplicaciones. El escritor John Krakauer, en su libro Under the Banner of Heaven, narra la escalofriante historia del asesinato que Dan y Ron Lafferty cometieron el 24 de julio de 1984 en el estado de Utah, acá en los Estados Unidos, cuando ambos hombres degollaron a su cuñada Brenda, una exlocutora de televisión mormona y esposa de un tercer hermano Lafferty. Pero no solamente la asesinaron a ella, sino que asesinaron a la pequeña hija de Brenda, su propia sobrina. El asesinato para estas personas responsables no fue tanto un crimen. Para ellos fue el deber impuesto por una supuesta revelación de orden divino. La mayoría de los autores no cristianos consideran el sacrificio que Abraham estaba dispuesto a hacer como el producto irracional de una fe ciega. Del mismo modo, concluyen que la fe ciega es la principal causa de la violencia religiosa, como esta que ocurrió en el estado de Utah. Ellos llegan a creer que los asesinos de Utah actuaron de la misma manera como estaba actuando Abraham, aunque éste no llegó al final del sacrificio. Lo que los autores no cristianos y muchos predicadores cristianos no logran entender es la gran lógica racional que hay detrás del actuar de Abraham, totalmente diferente a cualquier asesino moderno que reclame estar actuando por una orden divina. En primer lugar, no se debe leer Génesis 22 como algo separado de todo el contexto. Un contexto de décadas, de milagros, de apariciones, de confirmaciones hechas por Dios que demuestran la relación particular que Dios tuvo con Abraham, lo cual hace totalmente creíble la dirección que él recibió de parte de Dios en Génesis 22. No se debe leer Génesis 22 apartado de todo el relato que comienza desde Génesis 12 hasta el capítulo 21. Dice un autor cristiano, refiriéndose a Abraham, los milagros en la vida de Abraham fueron a gran escala, frecuentes, predichos, comunales, variados, duraderos y multisensoriales. Esto quiere decir entonces que la orden del sacrificio dada
a Abraham fue dada a una persona que primero recibió altos niveles de validación milagrosa. Déjeme ilustrarle algunos de estos milagros que estaban certificando la seriedad de lo que ocurría en Génesis 22. Algunos de estos milagros en décadas en el trato de Dios con Abraham. Abraham recibió una promesa de un nacimiento milagroso. Y tiempo después, esta promesa se hizo realidad y nació Isaac, lo que confirmó que las apariciones de Dios, las promesas de Dios, las visiones, los sueños, no eran producto de una mente trastornada e imaginativa, sino que eran una verdadera realidad. Abraham fue validado también como profeta por personas de pueblos, de culturas y creencias religiosas muy diferentes a la adoración al verdadero Dios creador del cielo y de la tierra. Este fue el caso con el faraón de Egipto, que debido a una plaga, él reconoce que Abraham era un siervo de un Dios muy poderoso en Génesis capítulo 12. Pero también está el caso con el rey Abimelech, que fue sanado por medio de la oración que hizo Abraham, en la cual se le valida, se le reconoce como profeta de Dios. Ya nacido Isaac, Dios se le aparece a Abraham y le promete cuidar a la sierva Agar y al hijo que había tenido con esta sierva, a Ismael, incluso cuando ellos ya no estuvieran bajo el cuidado de Abraham. Así que todos estos textos demuestran la naturaleza particular, única de Dios con Abraham. La destrucción de Sodoma y Gomorra le fue anunciada a Abraham y luego él pudo ver la comprobación de este hecho como un hecho real. Él lo escuchó, él intercedió y por último, él lo vio. Así que dice un artículo, abro comillas, las personas en el presente deberían dudar cualquier mera visión que requiera violencia similar a la de Abraham, porque no se han convertido en profetas reconocidos con la validación milagrosa a gran escala necesaria para aprobar el examen epistemológico. Es decir, las personas no pasan la prueba de que lo que ellos dicen conocer ha sido construido de una manera metodológica y racionalmente. En cambio, el conocimiento que Abraham tenía sí pasa la prueba. El saber de Abraham fue construido por décadas de milagros extraordinarios, por un desarrollo metodológico de su conocimiento y un conocimiento racional, totalmente diferente de opiniones que carezcan de fundamento. Lo que Abraham tenía era un conocimiento exacto de quién era Dios. Sigue diciendo el artículo, los asesinos y los trastornados pueden tomar prestado el lenguaje del sacrificio de Isaac, pero no pueden repetir el contexto de la narrativa abrahámica. Esto desacredita sus apelaciones a la violencia sagrada comparable. Se usa mal el clima de la historia de Abraham cuando se divorcia del resto del drama. En resumen, las palabras de Dios en este momento estaban en el contexto de la fuerte razón de Abraham para saber que Dios existía y era totalmente confiable. Qué interesante realmente poder ver entonces que Abraham estaba validado, totalmente certificado, para decir que lo que Dios le estaba pidiendo en Génesis 22 era totalmente confiable, porque era un Dios que cumplía sus promesas. En segundo lugar, la fe de Abraham no fue una fe meramente instintiva, emotiva, como muchas veces aún predicadores cristianos la han presentado.
Muchos predicadores usan la narración acerca de Abraham para motivar a una fe emocional desligada de la lógica racional. Es más, toman partes de la Biblia, aquella descripción que dice que Abraham salió de su tierra sin saber hacia dónde iba, como si eso equivaldría, como si eso fuera igual a una fe que no tuviera bases de conocimiento cierto, sino solo de expectativas emotivas. Y entonces hacen aplicaciones superficiales que en la práctica se quedan solo en el campo de la motivación. Pero el mismo relato y otras partes de la Biblia afirman que la base que tuvo Abraham para actuar como actuó fue el conocimiento cierto y confirmado de que era Dios quien le daba las órdenes, y este Dios había probado hasta la sociedad ser totalmente confiable. El padre de la fe, porque así se le llama a Abraham, él no podía tener una fe que no fuera bíblica, porque entonces no sería el padre de la fe bíblica. Y la misma Biblia define la fe en Hebreos 11:1, la define como certeza. Es pues la fe la certeza. Es pues la fe la convicción. Y estos términos demandan análisis, demandan conocimiento. Así que la fe bíblica comienza en la razón del ser humano. Aunque no nace en sí mismo, en la base de confiar en sí mismo, sino que la base de su confianza es externa, es objetiva. La fe bíblica se basa en el objeto que es digno de confianza, y en este caso se refiere a Dios y su palabra. No sabemos todos los detalles de cómo Dios se le reveló inicialmente a Abraham cuando lo llamó a salir de Ur de los Caldeos. Pero sí sabemos que Dios tomó todas las previsiones necesarias para que en Abraham no quedara sombra de duda acerca de quién era el que le llamaba. Porque Hechos 7, versículos 2 y 3 nos dicen que a Abraham se le apareció fue el Dios de la gloria. Así que la actitud de Abraham y su hablar fueron totalmente coherentes y lógicos, a pesar de que la orden de sacrificar a Isaac entraba en un claro conflicto con la promesa hecha previamente de que en Isaac y en su descendencia Dios daría bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo sabemos de la lógica de Abraham, de su conocimiento de quién es Dios? El pasaje que leímos en el versículo 5, Génesis 22, dice: entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Esta fue una estrategia para no revelar que el sacrificio sería el de su propio hijo. ¿O realmente Abraham esperaba que Isaac y su descendencia tuvieran una existencia futura? Más allá del sacrificio, aunque Abraham no sabía realmente el cómo. ¿Qué opina usted? ¿Este fue un decir simplemente de Abraham para salir del problema que le planteaba la situación? ¿O realmente él pensaba, él razonaba, él creía que Dios iba a cumplir la promesa de la descendencia y le iba a dar un futuro a Isaac? Hebreos capítulo 11, los versículos 17 al 19 nos dan respuesta a esta pregunta. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. La misma Biblia dice que emocionalmente hablando, Abraham, aunque no llegó a sacrificar a Isaac, sí lo ofrendó totalmente y lo recobró
como si lo hubiera recibido a través de una resurrección. Porque dice el texto que Abraham consideró, es decir, pensó, razonó, creyó, ya que Dios era totalmente digno de confianza. Esta aparente contradicción en estas dos decisiones de la descendencia en Isaac y de sacrificar a Isaac era un asunto que, aunque Abraham no sabía el cómo, él estaba seguro que Dios daría respuesta a eso, resolvería ese conflicto. Él no estaba actuando por impulso, por una fe impulsiva. No estaba actuando bajo presunción de nada, sino bajo una confianza razonable de que las promesas que se le habían hecho serían cumplidas. Habría un futuro para Isaac y para su descendencia. Así que usted y yo imitamos mejor a Abraham cuando aplicamos nuestra fe bajo el uso de la razón. En tercer lugar y último, las experiencias de Abraham con Dios no son normativas. Lo que quiere decir, no debemos esperar que se repitan en todos nosotros. Porque Abraham fue un personaje singular, para un propósito muy específico, muy particular. El pacto que Dios hizo con Abraham es irrepetible. Él fue colocado en una posición dentro del desarrollo de la historia de la redención donde nadie más ha sido colocado. Él fue un ejemplo milagroso para tipificar la bendición y el sacrificio de Cristo, posición en la cual ninguno de nosotros hemos sido colocados. Así que el actuar de Abraham se encuentra fuera de lo que nosotros podríamos imitar. Después de la muerte de Cristo en la cruz, estamos en un momento diferente en la historia de la redención. Así que tratar de imitar físicamente el llamado del sacrificio de Isaac en Génesis 22 es falso. No es fe racional, no es fe bíblica, no es dirección de Dios. Porque Dios ya llevó a cabo el sacrificio de su Hijo, que fue tipológicamente anunciado en Abraham y en Isaac. Así que Dios no llama a nadie a imitar este tipo de conducta. En cualquier aplicación que se haga de este pasaje, aun si se usa la espiritualización como un método válido, no olvidemos el enfoque real de la narración, porque el cuchillo que Abraham levantó fue real. La víctima que él tuvo que atar ante el altar no fue metafórica, sino que fue real, era su propio hijo. Así que cuando leemos este pasaje siempre debemos recordar el carácter único de esta relación de Dios con Abraham y el propósito de lo que estaba sucediendo allí. Así que como aplicaciones a nuestra vida, considerar la experiencia de Abraham debe ser de una manera muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque no debemos pretender andar escuchando, al igual que Abraham, el amigo de Dios, la voz de Dios de una manera directa ni por sueños o visiones, sino que debemos conocerlo como está consignado en su palabra escrita, la Biblia. Porque esta no se trata ni de usted ni de mí, no se trata de nosotros, sino que se trata del desarrollo de la historia de la redención. Lo que Dios anunció en Abraham y Isaac, Él ya lo hizo en Cristo Jesús en la cruz. No somos nosotros los personajes centrales de esta historia. Dios y el desarrollo de su obra sí lo es. Obviamente podemos aprender grandes enseñanzas de la vida de Abraham, pero no debemos andar haciendo aplicaciones espirituales, alegóricas, como decir que Dios nos está llamando a sacrificar en el altar de Dios nuestros ídolos. Porque aunque eso suena bonito y motivante, es olvidar el aspecto real
del relato, el contexto real, el cuchillo y la víctima, que no fueron alegóricos, porque este fue un trato único, irrepetible, que tenía el propósito de una tipología real. No olvide que la enseñanza central y más importante de este pasaje apuntaba era a Cristo, como el sacrificio provisto por Dios para nuestro perdón. Cualquier conclusión que hagamos debe estar acorde con el carácter de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 8:56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Lo que estaba sucediendo allí era extraordinario porque estaba anunciando a Cristo. Y dice que Abraham vio el día de Cristo al entender que había de venir un sacrificio humano provisto por Dios. Aún las palabras de respuesta de Abraham para Isaac cuando pregunta ¿dónde está el animal a sacrificar? Fueron proféticas. Dios se proveerá de cordero. Y así Él lo hizo en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Acompáñeme orando en este momento. Padre, gracias, porque tu palabra es totalmente reveladora, porque es palabra que ha salido de ti, de tu aliento, porque tu palabra nos revela el plan eterno de la redención. Y esta historia de Abraham en Génesis 22 no está desconectada, sino que es un eslabón más en este desarrollo de la redención para que podamos mirar a Cristo Jesús. Porque de tal manera tú nos has amado y de tal manera fue alto el costo que tú tuviste que pagar que no nos negaste ni a tu propio hijo. Así como Abraham estuvo dispuesto a no negarte su hijo, aunque tú no lo dejaste llevar hasta el final, hasta el sacrificio, tú nos entregaste a tu propio hijo. Aquel que nunca hizo pecado fue tratado como el peor de los pecadores, como el pecado en sí, en la horrenda cruz. Señor, aunque la historia de Génesis 22 humanamente resulta chocante, pedirle a un padre que sacrifique a un hijo, la realidad es que la cruz fue mucho más cruel. La cruz fue un padecimiento mucho más atroz y sin embargo tú lo hiciste por amor a nosotros, porque nos escogiste en tu gracia para podernos a través de ese sacrificio sustitutivo darnos el perdón y la salvación. Te adoramos, te exaltamos. Gracias por este privilegio de conocerte, de entenderte en tu palabra, de creer en el Evangelio, y gracias por este privilegio de estar cubiertos por la sangre de Jesús. Úsanos para que anunciemos esta verdad a muchas otras personas. En Cristo Jesús. Amén. Que la verdad del Evangelio ilumine tu razón todos los días y construya un camino de comunión con Dios en su palabra. Dios te bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.